Hola a todo el mundo, mi nombre es Esteban Reyes y bienvenidos a mi canal de refrigeración. Hoy vamos a ver una de las magnitudes que componen la ley de Ohm. Hoy vamos a hablar de resistencias. ¿Por qué me interesa resistencias? Porque para empezar es una de las magnitudes que podemos medir sin tensión de red, ¿sí? O sea, sin básicamente minimizar los riesgos, ¿verdad? de seguridad. Porque lo que vamos a usar es la energía que tiene obviamente el tester, ¿sí? Que son 0,5 voltios, por ejemplo, que manejan más o menos los testers en resistencias óhmicas, ¿sí? Y en continuidad maneja un poquito más de tensión. Ahora vamos a ver la diferencia cuándo usar uno o cuándo usar el otro. Es usarlo en continuidad con sonido, ¿verdad? Con el buzzer que tiene, o usarlo en ohmios que habitualmente no tiene sonido. Entonces, nosotros tenemos tres opciones posibles con un tester en la escala, por ejemplo, si ponemos de ohmios. Es que haya continuidad total, que haya resistencia en el medio o que haya pasaje completo de corriente, en pocas palabras, ¿verdad? Que deje pasar totalmente lo que uno quiere que deje pasar, que es la corriente. Es como un caño de agua. Usted tiene un caño de agua, el flujo de agua es la corriente y ustedes, si tienen una canilla, la abren totalmente, tienen totalmente pasaje de agua. Si la cierran, no tienen absolutamente nada de pasaje de agua. Y en los intermedios generan una resistencia, ¿verdad?, para el pasaje de ese fluido. En este caso es electricidad, pero bueno, la analogía del agua siempre se hace con temas de electricidad. ¿Cuál es la idea? Poder chequear algunos componentes de las heladeras familiares. O sea, sabiendo solamente cómo usar el ohmmetro, más allá que todavía no hagamos cálculo de ley de Ohm, sepamos que hay dos factores: o da continuidad, no da nada de continuidad, o da resistencia en el medio. Después veremos la resistencia de acuerdo a esa resistencia, cuánto pasaje de corriente hay, o más o menos, ¿está? Pero eso es otro tema. Primero quiero que se entienda la magnitud de resistencia, que está con la letra omega, ¿sí? En los testers. En este caso está acá, compartiendo otras cosas con un color más naranja, que obviamente apretando el botón Select, que es el que corresponde al naranja, va a ir cambiando a esas otras magnitudes, ¿no? En este caso es continuidad, diodo, y para medir diodo, continuidad, y para medir capacitores. Entonces, en este caso nosotros lo que vamos a hacer es, ¿cómo vamos a saber cuándo ponemos resistencia o continuidad? Bueno, dependiendo qué es lo que querramos medir nosotros, ¿tá? Nosotros queremos medir algo que deje pasar totalmente la corriente, o queremos medir algo que sabemos que va a tener un valor óhmico. Bueno, en ese caso elegimos uno u otro. Por ejemplo, esto es un tester. Esto es un termostato, ¿sí? De heladera familiar, ¿sí? Entonces, tiene dos bornes de conexión. Acá, este es un borne y este es el otro. Acá están los dos bornes de conexión. Ahora, ¿cuál es la primera función que tiene este termostato? Es dejar pasar la corriente para que el motor pueda funcionar cuando se enchufa la heladera o el freezer. ¿Por qué? Porque está caliente, obviamente está a 30 grados, 20 grados la heladera internamente. El termostato ya tendría que estar dejando pasar la corriente, dejar un pasaje libre de corriente. Entonces, ¿cómo se mide? Yo primero voy a ohmmetro. No quiero medir resistencia, quiero medir continuidad, ¿sí? Y acá ven que dice la M de Megohm, de megas, o sea, millones de ohmios, con el símbolo de ohmios. Este tester es autorrango o manual. Ustedes lo pueden usar como quieran. Pueden elegir ustedes, ¿verdad? Acá el rango como quieran ustedes. ¿Ven? Ahí está en ohmios, acá en kilo ohm. Cambia la escala de kilo ohm. Y acá cambia la escala directamente de Megohm. O sea, lo pueden usar manual o lo pueden usar autorrango. ¿Sí? Yo habitualmente uso autorrango porque los testers de hoy en día son súper rápidos y no demora nada la lectura. Pero ahora, como voy a medir continuidad, no quiero medir resistencia, quiero medir continuidad, le voy a poner en continuidad, que es con el buzzer que suena cuando se tocan las puntas, ¿sí? Ven ahí que mide 0,0.2, ¿sí? Tocando las puntas. Bueno, ¿por qué marca el punto 2? En este caso, se lo resumo. Las puntas estas, que no son de mala calidad, son puntas bien, tienen punto 2, tienen punto 1 cada uno de resistencia, por eso me marca el punto 2. Pero si yo saco estas puntas, por ejemplo, y pongo unas de Kyoritsu, que estas son de un megómetro, que estas son puntas que la verdad son buenísimas, ya nomás de tocarlas ya te das cuenta que la textura es mucho mejor. Y la ponemos ahora acá y medimos continuidad, van a ver la diferencia que tiene en la medición. Ahí tiene 0.0. O sea, no me marca resistencia óhmica con estas puntas, ¿sí?
Entonces vamos a usar estas ahora y nos vamos a acordar que esas daban punto 2, ¿sí? Las dos puntas. Tocamos aquí, tocamos acá y tiene que dar el valor 0.0, o sea, continuidad, o sea, deja pasar totalmente la corriente, que es lo que yo quiero, que deje pasar la corriente. Porque si esto acá tuviera resistencia, lo que va a hacer es que cuando pase corriente, como esto hace una resistencia, va a empezar a calentar internamente. Y yo no quiero que esto caliente por resistencia, porque ahí me va a hacer una caída de voltaje a futuro. Yo lo que quiero es que me deje pasar libremente la corriente, ¿sí? Entonces, esto medimos acá y medimos continuidad. Ahí deja pasar la corriente, como que yo esté tocando las puntas del tester, ¿sí? Por ejemplo, este es otro tipo de termostato, ¿sí? Van a ver que dice P1, 2 y 1, ¿no? El P1 es el común. Este va a comunicar o con este de acuerdo a la temperatura que haya. Entonces, lo dejamos en continuidad. Vamos a poner este acá, que es el común. Si tocamos con este, por ejemplo, no da nada. Con este da continuidad, ¿sí? Si no le llegara a dar el punto 0 de repente, o punto, capaz que un punto 1 que le esté bien, pero más un punto 1 en teoría no tendría que darle, pero bueno. A veces puede ser porque esté sucia la bornera, ¿sí? Está sucia la bornera, entonces ve ahora da punto 2, ¿vieron? Punto 2 es lo que da cuando mido acá. Y si yo corro el termostato para el otro, ahí, van a ver que hace un ruidito ahí. ¿Sí? Ahí es cuando cambia de un platino para el otro, ¿sí? Y acá teóricamente da con el otro. Ahí. Y acá tiene que dar la resistencia más baja que sea posible, para que digamos que el platino interno, que es un interruptor, esté en buenas condiciones. Este me da... no me da una... ahí, capaz estaba un poquito sucio el otro, ¿sí? Por eso hay que saber que no estén sucios los bornes del termostato, pues se sulfata, ¿no? Con el tiempo. Punto 3, bueno, ahí está bien. Entonces, con esto ustedes pueden saber si el platino cambia de un lado para el otro, ¿sí? Y si da continuidad o no, ¿está? O sea, que esto teóricamente en primera instancia funcionaría. Después lo que hay que ver es si con la temperatura funciona, ¿no? Pero la primera etapa la pasa por lo menos, ¿sí? Es igual que este. La primera etapa la tiene que pasar, que es que dé continuidad entre los dos, si no tiene el apagado, obviamente, ¿no? Si tiene apagado, obviamente usted lo tiene que sacar el apagado, obvio. Y ahí medirlo. Si da continuidad, significa que el 33%, como quien dice, de las posibilidades de que funcione, la tienen. ¿Tá? Después la otra sería que cuando llega a temperatura que corte, que es la segunda opción del otro porcentaje, y el otro porcentaje es que prenda cuando sube la temperatura. O sea que esas serían las tres pruebas que tendría un termostato. En realidad son tres pruebas. La primera es esta, que es medir si hay continuidad de acá, ¿sí? Esto, por ejemplo, es un timer de heladera familiar de frío seco. Son 6 horas 21 minutos, 6 horas de frío, 21 minutos de descongelado. Significa que los platinos van a estar comunicados. El centro, que es el común, va a estar comunicado con el 4, por ejemplo, o con el 2, dependiendo cuál sea cuál. 6 horas con uno y 21 minutos con otro. Pero, como ustedes verán acá, van a ver que acá hay una bobina, ¿verdad? Que dice como una resistencia, que está el motorcito acá. Y eso lo que significa que es el motor interno que tiene el timer, ¿verdad? Que es para que pueda contabilizar y que ande el relojito adentro, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos si funcionan, por ejemplo, los platinos para empezar? Bueno, ponemos este en el centro, tocamos una punta con el otro, acá no da nada, y con este da continuidad. ¿Ven ahí? Da una buena continuidad, ¿sí? Muy bien. Ahora, pero con este no da nada, ¿ven? Con el 4 no da. Ahora, si yo lo giro, ahí se me pasó. No, está bien. 0.2, ¿ven? Y ahora con este no da nada. Este es el frío, ¿no? El 4 es el frío, porque es el de mayor recorrido, como quien dice. Cuando lleguemos al descongelado, ahí saca del 4 y lo pasa para el 2, que son 21 minutos, ¿sí? Y ahí se va. De nuevo para el frío. Pero ustedes solamente sabiendo continuidad, cómo se maneja la continuidad, pueden chequear componentes como estos. Pueden chequear un timer, pueden chequear un termostato. Podemos medir también la bobina del compresor, que lo vamos a hacer ahora. Pero esto es una de las funciones. Pero vamos a poner ejemplo ahora que yo quiero medir la resistencia. Pero a mí en continuidad no me lo va a medir, porque en continuidad me mide unos, creo que este no me acuerdo si era 600, 500 ohmios, otros 2000 ohmios. Lo máximo que me mide son, en la escala de resistencia son 40 millones de ohmios, pero en la escala de continuidad es poquito, serán 600 ohmios, no me acuerdo cuánto era este.
Ahora, ¿cómo hacemos para medir la bobina? Siguiendo el esquema eléctrico. Vemos que tenemos el 1 y el 3 y el motor está en el medio con la resistencia. Muy bien, entonces ahora tocamos de acá. Acá, y van a ver que acá no me tiene que dar nada teóricamente porque esta bobina es muy, ¿ven? Es muy finita, entonces genera mucha resistencia y no me lo mide en continuidad. Entonces ahí lo que hacemos, lo pasamos a ohmios y ahí medimos en ohmios y da 29.190 ohmios, ¿sí? Está en K, dice K ohmios, o sea 29 y hay que agregar 3 cifras, o sea 29.190 ohmios es la resistencia que tiene esta bobina chiquita y por eso a mí no me lo mide el tester, o sea cuando está en continuidad, porque mide mucho más baja la resistencia. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la diferencia así entre ohmios y resistencia y continuidad? Básicamente es por el voltaje, ¿verdad?, de salida. Uno tiene medio voltio de salida, el otro tiene 2,1 aproximadamente, ¿sí? Pongo esta porque esta no me lo va. Este sí lo puedo meter acá. A ver, vamos a poner acá. Vamos a poner, perdón, voltaje continuo y vamos a ver cuánto mide. A ver si con esta, porque esta no creo que me lo mida porque tiene protección de goma, que para algunas cosas es bueno, pero para otra cosa no sirve realmente. Este es uno y este es el otro. Aquí. Y ahora vamos a medir acá. Ahí ven, ahí tenemos, vamos a ponerlo como tendría que ser. Ahí. Fíjese, ahí tenemos medio voltio, ¿verdad? Y la resistencia interna de esta pinza perimétrica, que son 11.240.000 ohmios de resistencia interna que tiene el voltímetro. Y tiene medio voltio en la salida este tester cuando lo ponemos en ohmios. Cuando lo ponemos en continuidad, como verán ahí, tira 2 voltios con 1, tira más voltaje, ¿sí? Y no mide nada obviamente porque no llega a la escala a medir obviamente 11 millones de ohmios, ¿no? Mide creo que 500, 600. ¿Ah? Eso es por lo que les decía de poner continuidad o poner ohmios. Por eso les digo, ustedes tienen que saber qué quieren medir. Yo quiero medir continuidad de un cable, por ejemplo, o continuidad de un cable. Bueno, quiero medir un platino. Bueno, está, ahí lo tengo que medir en continuidad, ¿sí? Hay, obviamente que esto son tester habitualmente básicos. Todos estos son más tipo para electrónica, pero en realidad lo ideal sería medir continuidad con corriente, ¿no? Algunos inyectan 20 miliamperios en la corriente que inyectan en la medición y otros 200 miliamperios que también se usa para normativas de instalaciones eléctricas y otro tema, pero son las lecturas mucho más fiables porque obviamente está pasando corriente ya por el platino por donde estés midiendo. Estos tester no, estos tester manejan microamperios habitualmente, pero son los que se usan y funcionan obviamente, ¿no? Pero bueno, quiero aclarar eso, que para medir habitualmente continuidad se pueden utilizar otros aparatos con más fiabilidad en realidad. Entonces, acá ya medimos continuidad, pasa la corriente o no pasa la corriente, medimos alguna resistencia, por ejemplo la bobina de esto. Ahora por ejemplo les puedo traer a colación esta resistencia, que es una resistencia variable de la temperatura, es NTC, o sea de coeficiente térmico negativo. ¿Qué significa eso? Que si la temperatura aumenta, la resistencia va a bajar. Esto se utiliza como sonda de temperatura en las heladeras de frío seco más modernas que tienen plaqueta electrónica. Habitualmente traen dos, uno arriba en el freezer y uno abajo en la heladera. Entonces si ustedes miden esto, no lo puedo medir en continuidad porque no me lo va a medir obviamente, lo tengo que medir en ohmios, ¿sí? Entonces ahí tengo megón, toco aquí y toco acá, y lo toco solamente con una mano para que mi cuerpo no haga tampoco de resistencia en paralelo. Y ahí tengo 8,71 kilo ohmios, o sea 8070 ohmios que tiene esta resistencia ahora a esta temperatura ambiente, ¿sí? Si yo obviamente le doy calor con el dedo, como le estoy dando ahora, van a ver que tiene que empezar a bajar la resistencia. 8,68, 8,67, 66 y ahí sigue bajando. ¿Por qué? Porque estoy dando calor con el dedo, por eso baja la resistencia. Por eso son resistencias variables a la temperatura, son termistores, ¿sí? Bueno, ¿qué más podremos medir con los ohmios? Bueno, por ejemplo, podemos comparar la bobina a un compresor. O sea, los compresores, en un capítulo anterior que hablé, había hablado que, cuando hablé de motores, hablé que tienen dos bobinas, una de marcha y una de arranque, ¿sí? Entonces, son dos bobinas que estarían conectadas, por ejemplo,
Son dos bobinas que tendrían obviamente principio y final. Entonces digamos que tenemos 4 bornes, pero en los motores de heladera tenemos 3 bornes, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los fabricantes? Ellos lo que hacen, en este caso que está, el que está solito está arriba, ellos habitualmente unen estos dos en un borne, que es este que está acá, y los otros dos serían los otros dos bornes que están abajo, ¿sí? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es sumar, es comparar. Acá no estamos midiendo la bobina, no se mide, en realidad estamos comparando una con otra, ¿sí? Estamos midiendo de aquí a aquí, estamos comparando de acá a acá y estamos comparando de acá a acá. Y después vamos a hacer una medición entre este y este. ¿Qué quiere decir? Que si esta a mí me da 10 y esta a mí me da 5, cuando yo mido las dos bobinas en serie se suman y me quedan en 15. Esos serían los valores que me tendría que dar cuando yo mido este bobinado, por ejemplo. No digo estos valores exactos, sino la relación. Me tiene que dar la sumatoria, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Ponemos el tester en resistencias, ahí está el mega. Tocamos, por ejemplo, uno con otro, el de arriba con el de abajo, y ahí nos va a dar 16,8 ohmios. Entonces acá vamos a poner 16,8. Vamos a medir la otra, medimos esta y nos da 5,5. Entonces si hacemos la suma, ¿verdad? De 16,8 más 5,5, acá nos daría 13, 12, me llevo una 2, nos daría 22,3. Acá daría 22,3 la sumatoria de las dos bobinas. O sea que cuando yo mido esta y mido esta, acá me tiene que dar el tester más o menos unos 22, un poquito ahí, 22. Bueno, hay que ver también que no esté sucio la bornera, pues esta bornera está sucia. Entonces acá me da un poquito menos. ¿Podrá tener alguna espira que esté en semicorto? No, no creo. ¿Por qué? Porque es muy poca la diferencia. Así que lo que puedo hacer es, cuando mida acá, moverlo un poquitito para que limpie un poco el borne. La que me mide 16,8 capaz que baja un poquito, porque por algo me da menos valor. A ver, la otra con el otro, a ver dónde me da. Este con este. Y esta me da, a ver, 5,5, 5,4. Bueno, ahí modificó una décima y capaz que se deja un ratito más o limpia un poquito más, me modifica otra. Pero prácticamente está bien la sumatoria, ¿sí? O sea que este motor, en teoría, la bobina más o menos, la comparación de las bobinas están bien, no están en corto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo mido de acá a acá me da 16,8, mido de acá a acá me da 5,5 y cuando mido de acá a acá me da, no sé, 18, significa que estas dos bobinas por dentro tienen comunicación. Entonces, si a mí se me comunica la bobina de acá a acá porque está en corto, se está tocando adentro internamente, acá se achica el recorrido de la resistencia. Entonces acá de darme 22,3 capaz que me da, no sé, 18 por ejemplo. ¿Está? O sea, vamos a poner ejemplo que esta se toque de acá a acá, está perfecto. ¿Está? Este pedazo de bobina no me lo está midiendo, me mide acá, acá y acá. O sea, el corto estaría acá, ¿no? En pocas palabras. ¿Sí? Por eso la sumatoria de las bobinas es importante que dé correctamente la sumatoria de las bobinas, ¿sí? Entonces, esto ya se puede hacer con un ohmómetro nomás. Sabiendo resistencia y continuidad, ustedes pueden utilizar y chequear un montón de componentes mismo de la heladera de ustedes, ¿no? En este caso, miren, también tengo, por ejemplo, acá a ver si tengo un PTC de heladera. PTC de heladera familiar, en realidad, ¿no? Son los que usan para los arranques los motores. Los motores de acá tengo uno. Por ejemplo, este es un PTC de estos motores, por ejemplo, que se puede hacer arrancar con estos motores, ¿verdad? Conecta el arranque con la marcha con el arranque por fracciones de segundo. Pero esto acá adentro, este redondel acá, tiene una pastilla redonda, que después vamos a abrir uno cuando vemos relé, que tiene un platino acá y una pastilla en el centro. Entonces ustedes tocan de acá a acá en ohmios, ¿sí? Y van a ver que ahí le va a dar una resistencia. ¿Qué es en ohmios? Ahí tiene el símbolo de ohmios, no tiene ni de kilos ni de M de millón, tiene ohmios. 18 ohmios es lo que le está midiendo, ¿sí? Pero si ustedes calientan esta pastilla, esa resistencia, como esto es coeficiente térmico positivo, significa que va a aumentar la resistencia con el calor. O sea, capaz esa resistencia se va a 100 ohmios, 150, o sea, va a aumentar la resistencia. A la inversa de este otro. Este era al revés. Este, si le damos calor, baja la resistencia. Esa es la inversa. Pero como este lo que tiene que hacer es aislar la corriente que entra por acá, pasa por la pastilla, también comunica acá.
pero cuando esto calienta, esta pastilla calienta, no me tiene que dejar pasar corriente para este lado acá y solamente me quedaría aquí la corriente y acá no. Eso sería la función de un PTC de arranque, ¿sí? Esto, si ustedes lo mueven adentro, obviamente, y hacen ruido, acá no hace nada de ruido, ¿no? Pero si ustedes lo mueven y hace ruido, está rota la pastilla, está quebrada, está rota y habitualmente no le va a dar una medición correcta cuando midan acá. O sea que lo primero que hay que hacer directamente es escucharlo. Si ven que hace ruido, ya está, ya no sirven los relés, ¿no? Son relés obviamente también de bajo costo, son muy económicos esos relés. Bueno, señores, vieron que acá resumimos con lo último. Le estaba mostrando que con estas puntas da .2 el tester, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas puntas tienen un poquito más de resistencia que estas otras Kyoritsu, porque estas son de mejor calidad. Estas son un megómetro que quería mucho, que lamentablemente se me estropeó. Tuvo una caída grande y lamentablemente se rompió. Así que bueno, me quedaron las puntas, como me quedó algo de recuerdo, ¿sí? Y cuando tocamos estas acá, van a ver que esta da 0.0, o sea, tienen mejor conductibilidad estas puntas que estas otras, ¿sí? Pero ¿qué sucede? No quiere decir que esto no tenga resistencia, ¿eh? Todo tiene resistencia en realidad. ¿Y cómo se los puedo demostrar? Claro, porque esto dice entonces esto tiene cero resistencia. No existe un cable que tenga cero resistencia, sea de aluminio, de cobre, plata o oro, va a tener siempre resistencia. Alguna resistencia va a tener, lo único que tiene que tener es algún instrumento que lo pueda medir, pero resistencia siempre va a tener. Yo traigo a colación ahora esta pinza, es una pinza terrómetro que no se usa en refrigeración, pero le traigo a colación por el tema de la resistencia, pues esta me mide resistencias muy bajas y quiero medir la resistencia que tiene este cable, ¿tá? Porque esto acá no me lo mide, no tiene resolución, me mide 100 miliohmios y yo quiero medir más baja de 100 miliohmios. Entonces ahora voy a ver qué resistencia tiene esto. Ahí se está calibrando, que demora un poquito, llega a 7 y ahí queda para medición. Entonces esta pinza lo que hace es inyectar un voltaje en el cable. Yo tengo que cerrar el circuito. Cuando cierro el circuito pasa una corriente y con otra pinza que tiene dos, como si fuera una voltimétrica y una amperimétrica, te va a medir la resistencia del cable. Ahí, como ven, tenemos 0.019, o sea, estamos hablando de resistencias muy pero muy bajas. Estamos hablando de 19 miliohmios, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Como las resistencias en serie se suman, ustedes cuando están midiendo con el tester, vamos a apagar. Cuando ustedes están midiendo con el tester, están midiendo siempre las dos puntas en serie, ¿verdad? Porque pasa una y pasa la otra. O sea, ustedes tienen una punta acá, por ejemplo, que sería como si fuera una resistencia, y otra punta acá. Pero cuando ustedes miden, ¿verdad? De acá a acá, con el ómetro, va a sumar las dos resistencias de esto. O sea que si esta es 0,18 y esta también es 0,18, acá me tendría que dar teóricamente 0,36, perdón, esto tiene resistencias más bajas todavía, 0,18 y 0,018. O sea que la sumatoria me daría 0,36. Pero como el tester no me mide menos de 0,1, o sea, no me puede medir el 0,36, entonces lo que queda es esto, es 0.0. Eso es lo que mide el tester con estas puntas Kyoritsu. Pero esto lo hago para que entiendan que también tienen resistencia, o sea, todo tiene resistencia, ¿sí? Los empalmes también tienen resistencia. Ustedes pueden hacer empalmes con cinta aisladora, que jamás lo voy a recomendar con cinta aisladora, o empalmes bien hechos por compresión, o si no, bueno, en todo caso con una regleta. Pero lo ideal siempre es usar la cinta aisladora en realidad para cubrir el empalme que está bien hecho, en pocas palabras, y no la cinta aisladora como parte del empalme, porque eso, si ustedes lo miden con baja resistencia, habitualmente tiene más resistencia, o si no, cuando pasa la corriente eléctrica genera calor con ese poquito de resistencia y ese calor ya empieza a dilatar mismo el cable que está trenzado, entonces empieza a aflojar cada vez más y es un círculo vicioso que cada vez se afloja más con el calor y bueno, y ahí termina con un recalentamiento en cableado. Y aparte con termografía se puede ver la temperatura de un cable con el otro, con el que está bien hecho, con el de cinta, van a ver que hay una diferencia, después lo podemos hacer como experimento, con una carga importante, ¿no? No estoy hablando obviamente con, no sé, un timer, con un timer obviamente se alimenta un timer, obviamente nunca va a calentar por más cinta que le ponga porque no tiene consumo. Pero ya si alimentamos un motor, por ejemplo, digo, la idea de eso es que tenga una conexión con bornera o con algo, ¿no? ¿Sí?
para tratar de evitar calentamientos y después falso contacto, caída de voltaje y quemadura obviamente del equipo que estén utilizando. Señores, espero darle una vista un poquito diferente del tema de la resistencia y la continuidad. Y bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido, espero que se suscriban al canal. Si me regalan un like les agradezco. Y bueno, señores, señoras, muchísimas gracias por todo y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Chao, chao.